Efesios 6, versículo 4 primero, y después 2 Timoteo 3, versos 1 a 5. Cuando lo tienen, un fuerte amén. Algunos lo tienen, otros siguen buscando, damos tiempo. Efesios 6, 2 Timoteo 3. Muy bien, Efesios 6, versículo 4, dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, 2 Timoteo capítulo 3 y versículos 1 a 5. Después vamos a orar. Dice la Biblia: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos en esta noche porque tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre, que somos tus hijos, Señor, y qué bueno es ser redimido por la sangre de Cristo, y qué bueno es tener este hermoso lugar para congregarnos junto con el pueblo de Dios, con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios, Señor, para que podamos aprender tu palabra en esta noche. Así que úsame, Señor, como instrumento para ministrar tu palabra a todos los que están presentes. Tú sabes el mensaje que hay en mi corazón, tú sabes los textos que vamos a analizar en esta noche, así que ayúdame, Señor, a dar un buen sentido a esta palabra y que traiga bendición a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Muy bien, los niños van a pasar con el hermano Jaimes y los adultos se quedan conmigo, o los adolescentes, quienes sean. Hermanos, en esta noche, como es una conferencia sobre la familia y sirviendo como familia, vi por bien traer un mensaje acerca de criando hijos piadosos en tiempos difíciles. Porque si queremos ser una familia que sirve a Dios como Dios merece nuestro servicio, y todos ustedes confesaron eso anoche, que quieren servir a Dios y deben servir a Dios. Ahora vamos a ver, si queremos servir a Dios como familia, necesitamos criar hijos que siguen nuestras pisadas y aún sobrepasan nuestro nivel de espiritualidad. En Efesios 6 vimos un mandamiento muy conocido y no nos vamos a enfocar en la primera parte de lo que es provocar la ira, porque pues honestamente es otro mensaje, sino vamos a enfocarnos en la parte que dice: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, esto nos habla de educar, orientar, instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, con la palabra de Dios que amonesta a todo aquel que la lee. Debemos tomar esa palabra e instruir a nuestros hijos acerca de nuestro Dios, con nuestras palabras y también con nuestros ejemplos. Deben saber que Pablo escribió esto a los Efesios pues ya en el primer siglo. Sin embargo, vemos algo que él escribe a Timoteo, y al final de su vida física, el apóstol Pablo sabe que no le queda mucho tiempo en esta tierra, y escribiendo a Timoteo, que por cierto era el pastor, el obispo en la iglesia de Éfeso, le dice que en el futuro vendrán tiempos peligrosos. Y no vamos a volver a leer versos 1 a 5. Pero vemos un total de unos 19 pecados o atributos pecaminosos que vendrán a ser normal en los postreros días. Y si usted lee por esta lista cuidadosamente, se va a dar cuenta que son las mismas cosas que vemos en nuestro alrededor. Ahora bien, yo creo, hermanos, que estamos en los postreros días. Ahora bien, puede ser que nos quede otros 100 años para la venida del Señor, pero aún así yo creo que estamos ya preparados para la venida del Señor. El ambiente espiritual está para que venga el Señor y que venga ya, hermanos.
Eso creo. Ahora bien, podemos pensar, bueno, yo sé que Dios me manda a mí como padre, o me manda a mí como madre, e instruir a mis hijos en los caminos del Señor. Pero ¿cómo lo puedo hacer cuando estamos rodeados de tanta maldad? Todos estos pecados, hermanos, no están en regiones privadas del país, están en todo el mundo, en abundancia. Y hasta podemos sentirnos sin esperanza de cómo en el año 2019, con toda la maldad que existe, cómo podemos criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Fácilmente podemos pensar que vivimos en una época donde la maldad no ha llegado a este nivel. Pero les cuento algo, hermanos, aún no hemos llegado al nivel de pecado que estaba en los días de Noé y Lot. ¿Saben por qué lo sé? Porque Jesucristo dijo en Mateo 24:37, que como fue en los días de Noé y Lot, gracias hermano, así será en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando el mundo llega a ese nivel del pecado, como estaba en los días de Lot y los días de Noé, entonces vendrá el Hijo del Hombre. O sea, tal vez estamos cerca a ese nivel del pecado, pero no hemos llegado todavía. Lo que quiero hacer, hermanos, en esta noche es darles un breve estudio. Digo breve, relativamente hablando. Digo relativamente porque esto lo prediqué en nuestra iglesia en 3 semanas. 3 horas de predicación. A ustedes se lo voy a dar en 1 hora. Así que vamos a redactar varias cosas y brincar otras, pero queremos darles el buen estudio sobre cómo criar hijos espirituales en tiempos difíciles. No negamos que es difícil criar hijos espirituales en estos tiempos. Pero les cuento algo. Quiero que contemplen esto conmigo. ¿Quiénes eran los primeros padres físicos? Muy bien, el pastor lo sabe por lo menos. Adán y Eva. Ellos vivieron en la perfección. Claro que cayeron en pecado, Génesis capítulo 3. Después de eso comenzaron una familia. Pero sin duda estaban lo más cerca a la perfección que tú y yo. Estaban a una generación del huerto de Edén, del paraíso y todo eso. Y de sus primeros 2 hijos, uno era asesinato. Uno era asesino, cometió asesinato. Estando en ese ambiente casi perfecto. No les digo eso para desmotivarle, para decirle, bueno, si Adán y Eva no pudieron criar 2 hijos para Dios, ¿qué esperanza hay para nosotros? No lo digo para eso. Lo que digo, hermanos, es que cada época, cada siglo ha tenido sus desafíos. Y vamos a ver varios desafíos, tal vez unos 6, 7, 8 en esta noche, de tiempos que eran más difíciles que los nuestros, para criar hijos para Dios. Pero gracias a Dios, estos padres lograron criar hijos en los caminos del Señor. Así que vamos a comenzar en Génesis, vamos a terminar en Apocalipsis y ver mucho en medio. Vamos a Génesis capítulo 6. El primer tiempo difícil para criar hijos espirituales eran los días de Noé, específicamente antes del diluvio. Génesis capítulo 6, vamos a leer versículos 5 a 13. Dice la Biblia, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Y ustedes conocen esta historia, confío que sí. La descripción que Dios da del mundo antediluvio presenta un perfil feo acerca del pecado, acerca de la violencia y la maldad. Miren verso 5. La malicia de los hombres era mucha. La malicia nos habla de aquella inclinación a lo malo, la perversidad. Los pensamientos del corazón de ellos, noten muy bien, era de continuo solamente el mal. Fíjense que Dios usa palabras de totalidad, de continuo, en todo momento, no solamente cuando se estaban portando mal. Continuamente, solamente el mal, los pensamientos. Pero ¿saben qué? Los pensamientos producen acciones. Y así eso fue el perfil feo en los días de Noé. También pudimos ver en versículo 11 que Dios dice que la tierra estaba llena de violencia. Hermano, la gente se mataba, la gente hurtaba, la gente violaba. En esa época, de tal manera que Dios dijo en verso 13, lo único que yo puedo hacer, yo soy Dios, pero la única opción que me queda es destruirlos por completo y comenzar con una sola familia, con Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. O sea, les dije que vivimos en tiempos difíciles, donde el pecado prevalece, por cierto. Sabemos, hermanos, que hay violencia en todas partes. Cada día llega por la tele o llega en las noticias de otro tiroteo en otra parte de nuestro país. Un país civilizado, así lo llaman. Sin embargo, hay tiroteos en escuelas, en iglesias, hospitales, en todas partes. Les cuento, hermanos, tenemos un parecido a los días de Noé, donde los pensamientos de, no todos, porque creo que usted y yo tal vez no estamos en este grupo, continuamente solamente el mal. Les dije que aún no hemos llegado a ese nivel, pero nos vamos acercando día tras día. Pero lo que quiero enfocarme es lo siguiente. Noé, por la descripción de Dios, era el único que no participaba de todo aquello. Cuando Dios vio todo el mundo buscando un hombre, dice en verso 8 que encontró a Noé. Pero Noé era el patriarca de su familia. Tenía su esposa, tenía sus 3 hijos. Y por Dios decirle a Noé que trajera a sus hijos y su esposa y sus nueras en el arca, implica que ellos tenían la misma fe que Noé tenía. Y ustedes conocen la historia, no podemos leer capítulos 7 y 8 para ver qué sucede. Pero Noé, en obediencia al mandamiento de Dios, hace el arca, construye el arca con sus hijos. Pero en los 120 años, él preparaba ese arca y predicaba al mismo tiempo. Todo el mundo pensó que era una broma. Pensaron que era una ridiculez que un hombre hiciera un barco para escaparse de un disque diluvio. Nadie entendía eso porque no se había visto lluvia en ese entonces. Pero Noé fielmente obedecía a Dios construyendo ese arca. Y sus hijos también. ¿Y saben qué, hermanos? Sus hijos no eran de 4, 5, 6 años que tenían que obedecerle. Al tiempo cuando entraron al arca, tenían aproximadamente 100 años. Porque Noé los tuvo los 500 años y entró al arca los 600. Que implica que eran ya hombres formados, hombres que ya se habían casado, pero hombres que siguieron las pisadas de su padre. Hermanos, sabemos que hay abundancia de pecado en nuestro tiempo. Y Jesús dice en Mateo 24:12 que por la abundancia del pecado, porque se incrementa el pecado, el amor de muchos se enfriará. Y es cierto, nos podemos desanimar como creyentes porque vemos que el mundo se va de picada al infierno. Vemos que el mundo día tras día tras día inventa otra forma de blasfemar a Dios. Y nos causa tristeza. Pero ¿sabe? Noé logró
aguantar los insultos. Sus hijos lograron aguantar aquellos insultos, esas burlas de las gentes que decían que tú eres loco, Noé, por lo que estás pensando hacer. Este Dios que tú crees no va a hacer nada. Pero el día que la puerta, la arca se cerró, hermanos, era muy tarde para todos aquellos. Los únicos que se salvaron, aquellos 4 parejas. Pero volvemos al meollo de este mensaje. ¿Cómo es posible que Noé pudo criar sus hijos para vivir para Dios, servir a Dios en un ambiente peor que el nuestro? No era coincidencia, hermanos. Miren lo que Dios destaca sobre Noé. Génesis 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Miren esta maravillosa descripción de que Dios da sobre Noé. Un hombre perfecto, un hombre justo y un hombre que caminaba con Dios. Génesis 6, verso 22 nos da otra característica. Dice, hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé era obediente a la palabra de Dios y sus hijos desde su temprana edad vio a su papá con esta comunión íntima con Dios. Hermanos, esa frase de caminar con Dios no es usada a menudo en la Biblia, por cierto. Es una frase que Dios utiliza para personas específicas. Nos habla de una comunión muy íntima que Dios tiene con sus siervos. Y Noé era uno de ellos. Génesis 8, verso 20, nos da otra característica de Noé. 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Por cierto, esto fue después que salieron del arca, después del diluvio, ya para otra vez repoblar la tierra. Y entre todo lo que les pudiera haber ocurrido hacer en ese momento, papá, vamos a hacer unas chozas, vamos a hacer unos albergues, papá, vamos a hacer unos campos, papá, vamos a hacer esto y lo otro. Lo primero que Noé como patriarca mandó a su familia y ellos en sujeción hicieron era adorar a Dios y agradecer a Dios por su salvación que les había dado. Y sus hijos vieron un papá que tenía una fe genuina, hermanos. Así que no era por accidente que estos 3 hijos, siendo criados en un ambiente pero feo, peor que lo nuestro, lograron desarrollar una fe íntima con Jehová Dios. Otras características que vemos acerca de Noé, en Hebreos 11, verso 7, vemos que Noé era temeroso de Dios. Por eso construyó ese arca. En 2 de Pedro 2, verso 5, vemos que Noé era un pregonero, un predicador de justicia. Así que lo que vemos, hermanos, es un papá que por supuesto sobresalía. Sobresalía como no tienes idea. El único justo, el único que no solamente practicaba la justicia, sino predicaba a otros para que ellos fuesen justos también. Aquel que hablaba de un juicio venidero de un Dios 3 veces santo y la gente se burlaba de él. Y pasaban los años, 10 años, 20 años, 30 años, y sus hijos siendo criados en este hogar muy distinto que los otros, donde no se practicaba la violencia, donde los pensamientos no eran de continuo solamente el mal. Y esos hijos vieron que por un siglo completo la fe de su papá no titubeaba. La fe de su papá contra viento y marea se quedó fiel a Dios hasta el día que entraron al arca. Y sus hijos vieron la salvación de Dios en esos 40 días y 40 noches cuando la tierra fue destruida. Y cuando salieron estaban pues gozosos y contentos, adorando a Dios por su gran salvación. Así que ¿cómo crear hijos en tiempos difíciles? Bueno, muy práctico. Tener una fe genuina, que implica tener comunión con Dios, obedecer a Dios, temer a Dios y ser un pregonero de justicia. Éxodo capítulo 2. No podemos, yo sé que cada escenario pudiera ameritar su propio mensaje, pero no lo vamos a hacer hoy. Quiero darles lo más posible en el tiempo estipulado. Éxodo capítulo 1.
el siguiente tiempo difícil para criar hijos eran los días de Amram y Jocabed y el nacimiento de Moisés y esos hijos de Israel en esclavitud. Vamos a leer Éxodo 1 y leeremos verso 13, 14 y después bajar a verso 22. Éxodo 1, 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Bajan a verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Ustedes creo que conocen el contexto. Los hijos de Israel habían sido esclavos por casi unos 400 años en este momento. Vivían en servidumbre, opresión, maltratos, injusticia y esclavitud. Y al colmo, encima de todo eso, este rey Faraón se dio cuenta que los hebreos se multiplicaban, tenían muchos hijos. Y él temía que al ellos tener muchos hijos, a tener suficientes varones fuertes y todo eso, iban a hacer un golpe de estado y trastornar, tirar ese yugo de esclavitud de sobre sus hombros. Así que él dice: bueno, lo que vamos a hacer es matar a todos los hijos varones cuando nacen. En este escenario vemos una pareja llamada Amram y Jocabed, quienes habían nacido en la esclavitud. En toda su vida conocían la esclavitud, conocían los maltratos, veían diariamente las injusticias. Y ya tenían dos hijos, una señorita llamada María y otro muchacho llamado Aarón. ¿Y qué día más agridulce? Cuando Jocabed da a luz. Y por supuesto el gozo y la esperanza de que, bueno, nació otro, ¿qué será? Y es varón. Y según la ley de ese entonces, Faraón dio autoridad a todo el pueblo, verso 22, no solo soldados, a todo el pueblo, a arrojar a esos niños hebreos al río Nilo, a eliminarlos. Ahora bien, yo quiero que nos sentemos en la mesa familiar con Amram, Jocabed y sus hijos en esa noche que nació ese hijo. Quiero que usted escuche un diálogo imaginario entre esos padres quienes temieron a Dios, nos dice Hebreos capítulo 11, temieron a Dios, y sus hijos chiquitos, que tenían conocimiento de la injusticia, la esclavitud. Y esos hijos que preguntan a sus papás: papá, ustedes oran a este Dios, ustedes confían en este Dios, en este Jehová Dios que dice que los guarda. ¿Y cómo es posible que los egipcios están haciendo estas injusticias diariamente? ¿Cómo es posible que estos niños se están muriendo diariamente? ¿Dónde está este Dios que ustedes profesan tener? ¿No creen que más de un niño hebreo escuchó a sus papás confesar y tener fe en un Dios que cuidaba de ellos, pero sus ojos le decían todo lo contrario? Sus ojos le decían que a Dios no le importaba la vida, las vidas de aquellos niños hebreos. Sus ojos le decían que a Dios no le importaba que su pueblo estaba en esclavitud, siendo maltratado y perseguido por los egipcios diariamente y por años y años. Pero ¿saben qué? Esos tres hijos, María, Aarón y Moisés, salieron buenos. Salieron con una fe tremenda en Dios. De hecho, Dios los escoge a los tres para liberar a su pueblo de Israel. El liderazgo de ese entonces. Yo sé que Moisés es el más prominente. Creo que es el libro de Miqueas o Amós que habla de los tres que lideraban. Lo que quiero decirles es que en ese ambiente de injusticias
y esclavitud. Esos niños no perdieron su fe en Dios. Pero, ¿qué tal de nosotros como padres? Porque tal vez tú y yo no vivimos en esa época de esclavitud. Pero ¿saben? Hay injusticias que vemos a nuestro alrededor. Hay cosas que como padre no puedo explicar a mis hijos por qué pasaron así. Si usted mira las noticias y ve masacres y tiroteos en iglesias, como padre, ¿cómo respondes a tu hijo? ¿Por qué pasa eso, papi? Papi, ¿no estaban adorando a Dios? ¿No estaban confiando? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó eso? ¿Y sabe? Yo me quedo corto de palabras, hermanos. Yo me quedo sin explicación. Solamente les puedo decir que eso no es Dios que lo está aprobando, ni que lo está mandando, sino son los efectos del pecado. Pero mayor de ahí no tengo, hermano, no tengo explicación. Y aquellos padres hebreos no pueden explicar a sus hijos por qué pasaban esas desgracias y esas injusticias. Sin embargo, sus 3 hijos no perdieron la fe en Dios. ¿Pero por qué? Algo clave aquí, Éxodo 2. Éxodo 2, miren versículo 23 a 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Yo sé que la palabra no se encuentra en verso 23, hermanos, pero ¿qué acción les parece, verso 23, que hacemos tú y yo? Oración. Oración. El pueblo judío, el pueblo hebreo en ese entonces, clamando a Dios, suspirando con gemidos a causa de esa servidumbre. Y ese clamor subió a Dios de tal manera, en verso 24, que oyó Dios el gemido de ellos y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. Hermanos, cuando aquellos padres tenían que tratar este asunto con sus hijos, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué pasan esas injusticias? ¿Por qué nos maltratan? ¿Por qué nos oprimen? ¿Por qué nos están matando? ¿Dónde está Dios? Existe el peligro de que pudieran hasta negar la existencia de Dios. Se vuelven ateos. Ustedes oran a su Dios y oran a su Dios, pero nada sucede. Y aparentemente así fue por unos 4 siglos cuando estaban en servidumbre. Pero ¿saben qué, hermanos? Algo bueno que vemos de los hijos de Israel en este entonces es que nunca dejaron de clamar a Dios, nunca dejaron de recordarle a Dios de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, en esto es interesante, van a Génesis 50. Génesis 50. Y creo que aquí está la clave de cómo aquellos hijos hebreos, aquellos niños hebreos, no perdieron la esperanza de que Dios un día los iba a liberar. Génesis 50, verso 24 a verso 55. Dice, José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José era de la primera generación que bajó a la tierra de Egipto, que descendió allá a morar. Cuando vemos a Moisés y Jocabed de Abraham unos 4 siglos después, hermanos. Pero ¿saben lo que me dice Éxodo 2 con esos clamores y ese pacto de Abraham, Isaac y Jacob? Que esta promesa que José había hecho a sus contemporáneos fue transmitido de generación a generación a generación. Ahora bien, ¿cuál fue la promesa? ¿Qué dijo José? Dios ciertamente, sin lugar a dudas,
Jehová Dios os visitará. Y cuando ese Dios los visite, ustedes van a salir de la esclavitud. Ustedes van a salir de Egipto y van a llevar mis huesos de aquí. Y cada hijo que nació y cada familia tiene el deber de enseñar a sus hijos acerca de esta maravillosa promesa que un día, no sabemos cuándo. José no puso fecha, José no puso límite, ni dijo año, pero un día, sépanlo, que ese Dios a quien adoramos, un día los va a visitar y los va a sacar de Egipto. Y esos niños, hermanos, aunque vieron las injusticias, aunque vieron los maltratos, aunque a veces se preguntaban, ¿dónde está ese Dios? Nunca perdieron la esperanza de que un día Dios los iba a visitar. ¿Qué tal de nosotros? Yo tengo la promesa, no de José, Jesucristo, Juan 14. Él dijo, y si me fuere os preparar un lugar, yo vendré otra vez. Jesucristo viene a visitar otra vez esta tierra. Jesucristo viene a visitar otra vez a su iglesia, a arrebatar a su iglesia. ¿Cuándo será? No sé, no me dijo. No me dijo. E igual que José, no sé si será una generación de aquí, o la siguiente, o será en mi vida. Pero lo que yo puedo decir a mis hijos cuando vean las injusticias y vean las masacres y vean todo eso que les hace dudar de la existencia de Dios, es que mis hijos no se preocupen, porque un día Dios va a visitar esta tierra, nos va a sacar de Egipto y Dios va a enderezar toda esta injusticia. Dios va a dar la revancha por la sangre derramada de sus hijos. Apocalipsis 16 lo dice, porque lo merecen, dice la Biblia. Así que sí podemos, aunque hay injusticias, hermanos, y lo sabemos. Hay discriminación, lo sabemos. Hay sangre inocente siendo derramada, lo sabemos. Pero nunca olvidemos y nunca dejemos de transmitir esta promesa de que mis hijos, un día Dios nos va a visitar. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2. Otro tiempo difícil en que criar hijos piadosos eran los días de Elí. Vamos a leer 1 Samuel 2 y por cuestión de tiempo, nomás versículo 22. Dice la Biblia, Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, el testimonio. Otro tiempo difícil en que criar hijos piadosos, hermanos, es cuando hay corrupción religiosa. ¿Sabe? Ana había hecho un voto a Dios. Dios, si tú me dieres un hijo, yo te lo prometo, yo te lo voy a dedicar. Todo lo de su vida será de Jehová. Bueno, cumplió con su promesa. Ella trae su hijo Samuel, después de haber sido destetado, lo trae al templo y lo pone bajo la guianza de Elí, el sacerdote, en buena fe, de que este hombre va a educar bien a su hijo. Elí era papá. Elí, por cierto, tenía 2 hijos, pero esos hijos, hermanos, eran hijos de Belial, hijos del diablo, impíos, que ni siquiera, dice la Biblia, conocían a Jehová. Sin embargo, estaban desempeñando el oficio del sacerdote. ¿Saben por qué? Por el nepotismo. Pues papá es sacerdote. Y se ve feo si sus hijos no lo son. Bueno, los instala como sacerdote. Y así estaban operando como sacerdotes. Y si usted lee todo el capítulo, estaban robando de las ofrendas de Dios. Y hasta dormían con las mujeres que venían a adorar a Dios en el tabernáculo. O sea, muy fea la situación. Corrupción religiosa. Y ahí está Samuel. Y sabe, aunque él entró como muchacho, a poco tiempo, él supo que los hijos estaban mal. Dios se lo dijo en la visión, capítulo 3. O sea, él no es ignorante de esa situación. Sin embargo, Samuel salió como fiel profeta de Jehová. Lo dice en 1 Samuel capítulo 3. ¿Cómo es posible?
viviendo en un hogar, estudiando bajo vamos a decir, un pastor, un sacerdote, que toleraba esta clase de iniquidad. ¿Cómo es posible que Samuel salió adelante? ¿Cómo es posible que Samuel salió muy diferente que sus hermanastros? La clave está en capítulo 3, verso 1. Primera de Samuel 3, verso 1. Y el joven Samuel, fíjense muy bien, ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Noten muy bien lo que dice. Samuel no ministraba a Elí delante de Jehová, ministraba a Jehová delante de Elí. ¿Sabe lo que me dice? Él sabía que Elí era un mero hombre, un hombre pecador como cualquier otro. Pero la mirada de Samuel estaba puesta no en Elí, no en sus hermanastros, no en la corrupción, no en el pecado, no en la hipocresía, sino en Jehová Dios, que es perfecto. ¿Saben? La corrupción religiosa es hombres escandalosos como estos, ladrones, adúlteros, fornicarios, están en todas denominaciones. Quisiera decir, la Iglesia Bautista no es cierto, hermanos, lamentablemente. Todas denominaciones, todas religiones, en todas facetas y aspectos del mundo. Quiero decir, en el gobierno, en las escuelas, en las empresas. Pero algo curioso, algo que me llama la atención. Cuando esta clase de conducta sucede en una iglesia, hay un éxodo masivo de la gente. Se van. No, ahí hay ladrones, ahí hay adúlteros, ahí hay fornicarios, ahí esto y lo otro. Y se van y dan la espalda a Dios. Precisamente hace una semana y media estuve en el trabajo platicando con este señor. Por cierto, su padre era un pastor. Comenzamos a conversar y todo. Y yo entendí que ya estaba lejos de Dios, lejos de la religión, como él lo quiso decir. Entonces comencé a platicar con él porque me interesan esos asuntos, para saber cuál fue la causa de ese desvío. ¿Y sabe lo que me dijo? Lo que pasa es que mi madre, la esposa del pastor, muchas veces la maltrataban las hermanas de la iglesia. La gente hablaba mal de ella. Entonces mi madre fue que se fue primero. Y yo seguí sus pisadas. Entonces yo platicando con él dije, bueno, no niego que tal vez así fue como tú alegas, pero ¿qué tiene eso que ver con tu relación con Dios? O sea, tal vez así fue. Tal vez maltrataron a tu mamá, tal vez la abusaron verbalmente y tú te enojaste o ella se fue y tú la seguiste. Pero ¿qué tiene que ver aquellos hermanos con su conducta pecaminosa y tu relación con Dios? No tiene nada que ver. Él lo tuvo que confesar, además. Pero algo curioso es que cuando esta conducta sucede en la iglesia, la gente se va. Y no es que se van a otra iglesia, muchas veces se alejan de Dios totalmente, porque en la iglesia hay hipócritas. Pero esos mismos escándalos suceden en tiendas, hermanos. Y en escuelas. Un maestro que se echó con una señorita o una maestra con un jovencito. Y nadie dice, bueno, ya no voy a dejar a mis hijos en la escuela. Nadie lo dice. Pero si fuesen honestos y sinceros, siguiendo el patrón que ellos mismos hacen, bueno, no quiero nada con las escuelas porque en la escuela hay hipócritas. Hay hipócritas en todas partes, hermanos. Y Samuel supo eso. Y Samuel no echó la culpa a Dios por la conducta mala de Elí y sus dos hijos, porque su mirada estaba fijamente puesta en Dios. Y yo estoy seguro que la gente le susurraba, Samuel, ¿y a poco no sabe lo que está pasando? Sí, lo sé, pero ¿sabes qué? Ellos van a rendir cuentas a Dios. Yo voy a servir a Dios como Dios me manda a servirle. Él ministraba a Jehová delante de Elí. Si queremos criar nuestros hijos para Dios, aún en un ambiente donde hay corrupción religiosa,
Si no ha pasado en su iglesia, gloria a Dios por eso. Pero ¿saben que los niños se enteran de lo que sucede en el vecindario? O especialmente si es un pastor famoso. Hace varios años pasó en nuestros círculos. Y la fe de muchos titubea y dice, no, ese gran hombre de Dios, ¿cómo pudo ser que él cayó? Porque es un mero hombre, es sangre y carne. Y si tu mirada está puesta en el hombre, media vez que cae ese hombre en pecado, tú dejas de servir a Dios. Samuel ministraba a Jehová. Nosotros debemos no solamente ministrar a Jehová, servir a Jehová, sino enseñar a nuestros hijos a seguir a Dios. Mientras el hombre sigue a Dios, seguimos al hombre. Pero si él desvía a Dios, yo sigo a Dios. Bueno, Hebreos 13, verso 7 nos manda imitar la fe. No el hombre, imitar la fe de aquellos pastores que nos han sido buenos ejemplos, parafraseando un poquito. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él tiene que ser la mirada, el objeto de nuestra mirada, hermanos. Debemos inculcar a nuestros hijos que hay un solo Salvador, un solo perfecto, que es Jesucristo. Cualquier otro hombre es falible. Así que aun cuando hay corrupción religiosa, podemos criar nuestros hijos para Dios. Van a Daniel capítulo 1. Daniel 1. Y vamos a leer versículos 1, 2 y 8. Después voy a dar un breve resumen de algo. Daniel 1, versículos 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Lo que tenemos aquí es el trasfondo histórico en lo cual pasó el libro de Daniel. Los hijos de Israel estaban en rebeldía, por cierto. Habla del reinado en que esto sucedió, Joacim. Si quieren leer sobre su vida, Segunda de Reyes capítulo 23, Segunda de Crónicas 36, Jeremías 22. Y pueden ver que este hombre era tan malo que cuando venía el profeta Jeremías para hablarle, se enojaba. Y él literalmente cortaba el pergamino para echarlo en el fuego por lo enojado que estaba con ese mensaje de Dios. Y eso fue el liderazgo del país. Y Daniel fue parte de este cautiverio. O sea, vamos a considerar a Daniel lejos de su tierra natal, lejos de un remanente que todavía adoraba a Dios, lejos de un sacerdote, lejos de un profeta, lejos de cualquier reliquia de las cosas de Dios, y en un lugar donde tenía cualquier pecado en las puntas de su dedo. Miren verso 8. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y ustedes conocen la historia. Daniel fue un tipazo, hermanos, de veras. Un hombre tremendo, que a pesar de su temprana edad, su juventud, vivió la mayor parte de su vida en tierras paganas. No bajo un sacerdote bueno, no bajo un profeta bueno, ni siquiera con sus papás, después del cautiverio. Sin embargo, Daniel muestra en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, una fuerte determinación de agradar a Dios, teniendo, como les dije, en las puntas de sus dedos cualquier pecado a su alcance. Si quería comer la comida del rey, podía hacerlo. Si quería beber el vino del rey, podía hacerlo. Y seguramente, hermanos, eso fue la puerta para un montón de otros pecados que pudiera haber hecho. Y cuando vinieron estas tentaciones, la fe de Daniel no fue descubierta o fue desarrollada, sino fue manifestada, hermanos. O sea,
ya tenía la fe. La fe que él tenía había sido inculcada desde su temprana edad con sus papás. De modo cuando él fue mandado en el cautiverio a vivir en esta tierra lejana, pudo aguantar todas esas tentaciones. Hermanos, Dios no lo quiera. Pero si usted fuera separado de su familia, ellos viven en un país y usted en otro. Ahora, hoy día, ¿confías que las enseñanzas que has dado a sus hijos son suficientes para que él aguante o que ella aguante cualquier tentación que venga por su camino? No teniendo un papá o una mamá que les instruye, sino malos amigos y malos consejeros que le dicen, mire, ven a hacer esto con nosotros. ¿Confías que has enseñado a sus hijos lo suficiente para ponerlos en una situación semejante a Daniel? Si no, hermanos, debemos de pensar en que un día no van a estar bajo nuestro techo. O porque se casan o por cualquier otro motivo, ya no están con nosotros. Y el objeto, la meta es tenerlos como Daniel, entrenados y listos, que por su propia cuenta, con esa determinación de decir no al mundo, no al pecado, no a Satanás y sí a Jesucristo. Pero para que eso pase, necesitamos inculcar a nuestros hijos valores cristianos y valores bíblicos, hermanos. Mateo 23, rápidamente. Mateo 23. El siguiente tiempo difícil en que criar hijos fue en el tiempo de Jesús. Obviamente no por él, sino por los líderes religiosos, quienes eran contemporáneos de Jesús. En Mateo 23 usted halla una de las más fuertes diatribas en toda la Biblia. Está al nivel de Jeremías 23 y Mateo 23. Fuertes. Contra pastores y contra líderes religiosos. Y Jesucristo dice lo siguiente en verso 25 a 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Jesucristo resume lo que eran esos hipócritas de esta manera. Sepulcros blanqueados, preocupados por la apariencia exterior, descuidando totalmente lo interior. Y ellos eran quienes dirigían todo en la sinagoga, los maestros, los escribas, fariseos, saduceos, todos aquellos. Jesucristo en su ministerio decía, hipócritas. Muchas otras cosas. Pero saben, en Lucas 4:17 vemos que Jesucristo, conforme a su costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Saben lo que me dice? Jesucristo, habiendo sido criado en un mundo donde había hipócritas en la sinagoga por todos lados, no solamente se sometía a sus enseñanzas, porque decían lo correcto, aunque hacían lo contrario, decían lo correcto. Y Jesucristo se sometía a eso, incluso a sus mismos padres que eran pecadores. Jesucristo se sujetaba a ellos, Lucas 2:52. Es difícil criar hijos piadosos cuando hay hipocresía. Volviendo a esa conversación que tuvo con ese muchacho en trabajo. Dios, sí, hay muchos hipócritas, dijo en la iglesia. Sí, lo sé. Y está en todas partes. Pero eso no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Hermanos, Jesucristo, sus discípulos, Juan el Bautista, fueron criados donde la mayoría de los líderes eran hipócritas. Sin embargo,
ellos miraron más allá de todos ellos y escucharon y miraron al Dios de quien hablaban esos hipócritas. Así que hay una forma, hermanos, de criar hijos piadosos aun cuando hay gran hipocresía. Porque cuando hay muchos hipócritas, es más fácil sobresalir siendo un hombre genuino. Y por eso Jesús sobresalió. Porque Él predicaba tal vez algo parecido a ellos en el meollo de sus enseñanzas. Pero Él practicaba lo mismo que Él predicaba. Muy distinto que ellos. Muy distinto que ellos. Aun cuando hay hipócritas, podemos criar hijos piadosos. Voy a resumir si quieren anotarlo, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 7 y Hechos 8. Un tiempo muy difícil para criar hijos piadosos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia primitiva estaba bajo una severa persecución. Habían matado hombres líderes de la iglesia, Jacobo, Esteban, otros encarcelados, otros con cicatrices de los azotes. Había un tipo, Saulo de Tarso, que entraban a casas, a hogares, a separar familias, a encarcelar hombres y mujeres y niños, porque odiaba a Jesucristo. Vamos a imaginarnos que estamos en una pequeña reunión en el primer siglo, tal vez una cueva, un lugar subterráneo, escondidos, porque ahí andan gente queriendo perseguirnos. Y estamos tratando de fortalecernos en Cristo. Y hay unos niños ahí que están diciendo, papá, mamá, pero este Dios de quien hablas, este Jesucristo de quien hablas, ¿dónde está Él? ¿O dónde estaba Él cuando Esteban fue apedreado? ¿Dónde estaba Él cuando mataron a Jacobo a cuchillo? ¿Dónde va a estar Él cuando tú termines encarcelado? No es nada fácil, hermanos, criar hijos piadosos en ese entonces. Sin embargo, ¿sabes lo que encuentra en el libro de Hechos? Varias veces encuentra la palabra mancebo o joven, implicando que había jóvenes activos en la iglesia primitiva. La iglesia no era algo solamente para los adultos y ancianos, sino los jóvenes también entendían que aunque haya persecución, aunque tenga que ser encarcelado, aunque tenga que morir, vale la pena por lo que viene después, más allá de la muerte. Y gracias a Dios, muchos de esos jóvenes fueron convertidos. Y tú y yo somos el resultado de eso. ¿Saben? Si no hubiese sido por padres dedicados a criar hijos piadosos en el libro de Hechos, no estuviéramos aquí, ni en cualquier lugar donde venga usted. No habría cristianismo si no fuera por padres dedicados a criar a sus hijos. ¿Cuáles eran las claves de su éxito? Otra vez en su propio tiempo. Lo que puede encontrar es que tenían constancia los creyentes del primer siglo. No transigían ni un poco la verdad de Dios. Buscaban la comunión de otros creyentes para fortalecer su fe y aprovechaban cada oportunidad para mostrar la diferencia entre aquel que servía a Dios y aquel que no servía a Dios. Clave del éxito de la iglesia primitiva. Les dije que vamos a terminar en Apocalipsis, aquí vamos allá. Apocalipsis 13. Todo lo que les he enseñado hasta ahora ha sido en el pasado. Todas aquellas situaciones ya es parte de la historia. Y aunque hay paralelos con nuestros tiempos, ya pasó. Y gracias a Dios, en cada una de esas situaciones difíciles, más difíciles que las nuestras, han habido padres que han logrado criar hijos piadosos y se los he hecho ver. Pero que vamos a ver aún es en el futuro. Y tal vez me atrevería a decir que es la situación más difícil, criar hijos piadosos. Apocalipsis 13, leamos verso, desde el 16 a 18. Me gustaría leer todo el capítulo, pero el tiempo no permite. Si usted lee el capítulo se va a dar cuenta que está hablando del anticristo y cómo él engaña al mundo. Pero agarramos el contexto en verso 16. Y hacía que a todos, subrayen esta palabra si quieren,
a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y el número de ella, 666. La infamosa marca de la bestia. Ustedes conocen, me imagino, que de esta historia, lo que va a suceder en el futuro. El anticristo va a imponer que todos, si quieren tener la libertad para comprar, para vender, para hacer cualquier transacción, necesitan esta marca. La única opción que tienes es dónde la quieres poner. Tu frente, en tu mano derecha. Pero de que la necesitas. Mandatoria esta marca. De hecho, aquel que no recibe la marca, no solamente no puede comprar y vender, sino ha de ser muerto, ha de ser degollado aquel que no recibe la marca. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Recibe la marca. Bueno, lo triste de eso, Apocalipsis 14, verso 11, 14:11, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal o la marca de su nombre. Al recibir la marca, condenas tu alma al infierno. Así será en la tribulación. Y la Biblia me dice que esta bestia va a imponer que los grandes y también ¿quiénes? Los pequeños necesitan la marca. Ahora bien, tú eres un papá en ese entonces. Pasó el rapto y todo eso. Encontraste una Biblia, escuchaste un sermón. De una forma te enteraste de que no debes tomar la marca, porque la marca condena tu alma. Y tú comienzas a huir, lejos de la sociedad. Tal vez hace una casa subterránea. Siempre huyendo por tu vida. Y están tus hijos ahí, algo de pequeños, por cierto. Dicen, papi, ¿por qué no tomamos la marca? No, mi hijo, al tomar la marca, algo más allá de la muerte nos espera que no queremos, el mismo infierno. Papi, pero nos estamos muriendo de hambre. Papi, cada rato estamos brincando de un lugar a otro para esquivar las autoridades. Mis hijos, no podemos tomar la marca. La marca condena tu alma. Y huyes hasta que un día te alcanzan. Te alcanzan las autoridades. Estás en la cárcel con tus hijos. Mañana ven los verdugos para degollarte. Está la guillotina, formidable como ella sola. Y dice a tus hijos, mis hijos, mañana te van a preguntar si quieres la marca. Mis hijos, por el amor de Dios, no lo hagas. Mis hijos, si lo haces, vas a condenar tu alma al infierno. Papi, pero miren las otras familias salieron de la cárcel porque reciben la marca. ¿Qué problema hay con la marca? Mis hijos, no lo hagan. ¿Sabe lo que esas familias tendrán que enseñar a sus hijos? Que aunque hay un momento de dolor, porque no lo vamos a negar, habrá dolor. Aunque habrá un momento de aflicción, como escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 17, 18. Más allá de la muerte hay algo maravilloso que nos espera, que es una eternidad con Jesucristo. Así que mis hijos, quiten su mirada de la hora y del aquí y de la hora. Quiten su mirada de lo temporal, quiten su mirada de que, bueno, si tomamos la marca, podemos comer y beber y transitar libremente. Mis hijos, olvídense de eso, porque hay un juicio después de la muerte. No quiero pensar lo difícil que va a ser para aquellos padres. Gracias a Dios no voy a estar allá y tú no tienes que estar allá tampoco. Yo voy a tomar ese arrebatamiento primero. Yo estoy confiando en esta promesa de Jesucristo. Vendré otra vez primero.
Pero ¿sabe qué? Haciendo un paralelo, no es tan diferente a lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos ahora. Porque nuestros hijos pueden mirar alrededor y decir, mira, la familia fulana, ellos se gozan, ellos hacen sus fiestas, ellos se emborrachan, ellos tienen sus vicios y nada malo les pasa, es más, se ven muy felices. Mis hijos, hay algo más allá después de la muerte. Mis hijos, no solamente comemos, bebemos, que mañana moriremos. No es así, mis hijos. Hay un juicio después de la muerte. Mis hijos, nos abstenemos de todo eso. Servimos a Jesucristo porque hay algo más maravilloso después de la muerte. E igual que en ese entonces, en Apocalipsis 13, habrá familias quienes lograrán criar hijos piadosos. ¿Saben por qué lo sé? Porque en Apocalipsis 20 habla de unos quienes tendrán reinos. ¿Saben por qué? No tomaron la marca. Tengo 7 hijos. Y tener que decir a mis hijos, no hay nada que puedo hacer por ti. Lo que te va a pasar no es nada bueno. Pero hay algo maravilloso que te espera después de la muerte. No va a ser nada fácil para aquellos. Gloria a Dios que algunos lo harán. Ahora es nuestro tiempo. No está la guillotina, no está la tribulación, no está la marca, no está el anticristo. Pero estamos en la misma situación de enseñar a nuestros hijos que no solamente vivimos por lo de ahora, para disfrutar la vida al máximo, lo cual es lo que el mundo enseña. Vives una vez, disfrútela. La quiero disfrutar en Cristo, no según el mundo, no según el pecado, no según Satanás. Así que inculquemos a nuestros hijos la importancia de vivir para la eternidad, no para lo temporal. Hermanos, una breve exhortación esta noche de cómo criar hijos piadosos en tiempos difíciles. Es cierto que 2019 en adelante son tiempos difíciles. Y si el Señor tarda en venir, serán más y más difíciles. Pero les he enseñado que es posible criar hijos piadosos en tiempos aún más difíciles. Hagamos nuestra parte y confiemos en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por estas familias, Señor, que en tu palabra lograron contra viento y marea, Señor, criar a sus hijos para Dios. Señor, en situaciones más difíciles que las nuestras. Oh Padre, cuando contemplamos esas dificultades, tal vez hasta nos parece un poquito más fácil en este año 2019 criar hijos piadosos para ti, Señor. Señor, tu mandamiento, como leímos al principio, era criar nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ayude a cada padre y cada madre a cumplir eso, Señor. Que esta conferencia sea un despertar espiritual, Señor, un renuevo, Señor, de nuestro compromiso de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Por más fuerte que se ponga la situación, por más pecaminoso que se ponga el mundo, estamos totalmente comprometidos a criar nuestros hijos para Dios y en la gracia de Dios. Padre, bendice todo lo que se va a hacer en este culto, bendice al siguiente predicador y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición. Amén.